nosotros quisiéramos preguntarle que el 24 de febrero del 2022 surgió una situación entre Rusia e Ucrania. Entonces nosotros quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuándo surge ese conflicto y por qué en Rusia? Sí. La sinopsis del asunto hay que enviarlo casi al año 1991 con la desintegración de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordarán ustedes que ahí habían 15 repúblicas coaligadas bajo la dirección de Moscú, de la Federación Rusa. Pero Ucrania era uno de los países principales. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados. Caben muchas repúblicas dominicanas dentro de Ucrania. Entonces esto hay que verlo, si se quiere, ahí en esa desintegración, ese divorcio entre estas dos naciones, la nación rusa y la nación ucraniana, que como podrá leerse en la historia, tienen casi un mismo origen en Kiev. Era Kiev lo que en cierto sentido aparecía como el eje central, antes que Moscú como tal. Pero la situación ahora arranca, si se quiere, en el año 2014, cuando se da un golpe de Estado contra un presidente ucraniano que tenía buenas relaciones con Moscú. Entonces hay un sector que conspiró con Occidente, Estados Unidos y las otras potencias occidentales a la cabeza para derrumbar a este hombre, porque lo encontraban muy prorruso. Y se da ese derrocamiento. Y hay una región de Ucrania en el este, entonces, que se niega a aceptar las nuevas autoridades golpistas. Y del 2014 a esta parte ha habido una guerra civil, si se quiere, permanente entre esa región del Donbass, que le integran Lugansk y Donetsk, que se enfrentan a la capital de Ucrania, Kiev. O sea que desde esa época han habido dos Ucranias. Ha habido, si se quiere, una guerra civil en la que la intención principal de los neofascistas, dicen los rusos, los neofascistas que dirigen Kiev, tratan de hacer una limpieza étnica. Al estilo... Ya en Ucrania, con perdón propiamente, habían prohibido el ruso. Una gente que habla, que su idioma principal casi es el ruso, no es el ucraniano. Habían prohibido el ruso y están persiguiendo a todo lo que le signifique ruso. Y entonces esa región se resiste a aceptar su eliminación porque la mayoría tienen una condición étnica rusa más que ucraniana. Una región que tiene una amplitud de un 15 o un 20% del territorio ucraniano, o sea, no es cualquier cosa. Posiblemente Lugansk o Donetsk, las repúblicas populares que se autoproclamaron y que han sido reconocidas por Rusia, y que Rusia, después de la celebración de un plebiscito en esas regiones, ha decidido que ellas forman parte del territorio de la Federación Rusa. Por ahí anda la situación. Siendo más específico, causa de escisión de la Unión Soviética y constitución de la Unión Soviética, ¿qué significa realmente? Repíteme con perdón. La causa que llevaron a la escisión, el término de escisión y la constitución de la Unión Soviética. Okay. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bien. Ya en la constitución soviética de 1936, bajo la dirección de Stalin, entonces muy firme, se había consagrado en el artículo 72 de esa constitución que cualquiera de las 15 naciones estaba en el derecho de separarse. O sea que cuando se produce la escisión, la disolución de la Unión Soviética en 1991, legalmente no había nada extraño, porque estaba contemplado, estaba previsto en la Constitución, que es la especie del contrato social de los soviéticos. Pero la desintegración tal como la conocemos hoy, ¿eso estaba contemplado? Estaba contemplada la posibilidad de que cualquiera de las naciones unificadas, ¿verdad?, de las 15, pudiera separarse. Lo contemplaba el 72 de la Constitución soviética.
Porque lo otro que la gente no se detiene a ver es que no se trata de que el ejército rojo, el ejército soviético y el Partido Comunista Soviético decidieran anexarse, se abrollaron estas naciones. No. La historia lo que dice es que el ejército alemán había avanzado, y esos ucranianos fueron los que más duro le dieron a los polacos. Había avanzado de forma tal que tenía casi dominado todo, estaban próximos a Moscú, estaban bregando en Stalingrado, fue que hubo que atajarlo. Después de Doctor, millones y millones de muertos soviéticos. Pero esa es la expansión rusa, sobre todo Sí. posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quería terminarle la idea esa. Sí. Le digo que el avance alemán de Adolf Hitler lleva a que muchas naciones de Europa quedaron bajo el control de Alemania. Es Hungría, es Bulgaria, es Polonia, es Ucrania, son los países estos chiquitos, Letonia, Estonia, Lituania. Y esas naciones, el Ejército Rojo, repito, logra liberarla, igual que ayudó a los coreanos, Corea del Norte, y a la antigua Yugoslavia o a Serbia. Esas naciones deciden integrarse a partir de 1945, no necesariamente en esa misma fecha, sino posteriormente se van congregando en torno a la URSS. O sea que no se trata de una invasión pura y simple, sino que llega a liberar a estas naciones.